Busquemos la segunda carta de Pablo a Timoteo, capítulo 2. Segunda carta a Timoteo 2, versículo 22, dice la palabra: huye pues de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que invocan al Señor con un corazón puro. Este pasaje contiene dos mandatos. Si nosotros vemos cómo está dividido el versículo, encontramos dos mandatos claros, sencillos, pero profundos. Sencillez no siempre significa superficialidad. Son palabras sencillas porque todos las entendemos, pero demandan un gran esfuerzo de todos. En primer lugar, el apóstol dice: huye. Este es el primer mandamiento. Y el segundo mandamiento es: sigue. Sigue la justicia, la fe, el amor y la paz. Huye de las pasiones juveniles. Pues en esta noche estaremos ocupados del primer mandamiento que encontramos aquí. Pablo le dice a Timoteo, este es un joven pastor a quien Pablo está dirigiendo esta carta. Él le está dando instrucciones acerca de cómo conducirse en el ministerio, cómo conducirse en la iglesia y cómo dirigir la iglesia del Señor y enseñar a otros. Y aunque esto es un escrito primariamente dado a un joven pastor, eso no quiere decir que lo que Pablo le dice a él no tenga nada que ver con nosotros. Al contrario, lo que él enseña aquí tiene que ver con todo creyente. Tiene que ver con todo aquel que sigue a Cristo. Y aunque no todos nosotros aquí somos pastores, de hecho solo hay un pastor entre nosotros hoy, todos estamos llamados a vivir una vida cristiana que honre al Señor. Así que por eso podemos aprender varias lecciones en este pasaje. Pues en primer lugar, empecemos considerando la palabra huir. Pablo le dice a Timoteo: huye de las pasiones juveniles. ¿Y qué significa esta palabra que Pablo está usando aquí? Esta palabra significa alejarse rápidamente para evitar un gran peligro. Es huir buscando seguridad. Es alejarse apresuradamente de un área de peligro. Pablo le está diciendo a Timoteo que el pecado es un enemigo muy peligroso del cual se debe huir. Esta huida no es un juego. Aquí no estamos hablando de un juego de niños en el parque que se persiguen los unos a los otros y que uno está huyendo de otro mientras trata de alcanzarlo. Más bien, lo que debe venir a nuestra mente es alguien en una selva huyendo de una fiera salvaje. Si un niño atrapa al otro en el parque, solamente le va a decir: te gané, te alcancé. Si la fiera atrapa a alguien en la selva, lo va a devorar. Esa es la imagen que nos presenta Pablo aquí. Eso es lo que él está diciendo a Timoteo. Aléjate rápidamente de las pasiones juveniles. No lo justifiques. No intentes negociar con ellas. No las desafíes.
No trates de probar cuán fuerte y valiente eres tú. Huye de ellas. Huye, porque si no huyes, caerás atrapado y perecerás. Esta palabra Pablo la usa en otros escritos. En la primera carta a Timoteo, solo unas páginas atrás, en el capítulo 6, en el versículo 11, encontramos esta palabra otra vez. Él está hablando en los versículos anteriores del peligro del amor a las riquezas y cuán fácilmente alguien puede caer atrapado por el amor al dinero. Y Pablo le dice a Timoteo, versículo 11, pero tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la perseverancia y la amabilidad. Timoteo, huye de estas cosas. Es la misma palabra. Pablo está identificando aquí un peligro más concreto, es el amor al dinero, y usa esta misma palabra que tenemos aquí en el versículo 22. Pero también a los corintios les escribe y usa esta misma palabra, primera carta a los Corintios, capítulo 10. Primera carta a los Corintios 10, 14. Pablo dice, por tanto, amados míos, huid de la idolatría. Huye de la idolatría. Es un gran peligro. Corre por tu vida, escapa de allí, porque cuando caigas en la idolatría serás atrapado por ella y perecerás. Y en la primera carta, pero el versículo 6, en esta a los Corintios, primera carta a los Corintios, capítulo 6, versículo 18, Pablo le escribe a ellos y les dice, huid de la fornicación. Así que note usted cómo el apóstol está escribiendo aquí y usa esta palabra siempre en un sentido de urgencia. Así que al hablar de huir, estamos hablando de aquel sentido de urgencia de uno que busca seguridad. Pero este mandamiento contiene algo más. Y es que Pablo está siendo específico con Timoteo acerca de qué cosas él debe huir. Pablo le dice a Timoteo, versículo 22, nuevamente en nuestro pasaje, huye pues de las pasiones juveniles. Huye de las pasiones juveniles. Y esta palabra pasiones significa un gran deseo. La palabra que se traduce aquí, pasiones, está compuesta de dos palabras. Una que significa pasión, pero está precedida por un término que habla de algo que es intensificador. Es decir, que no es un mero deseo, sino de un deseo intenso. Cuando Pablo habla aquí de las pasiones juveniles, no se refiere simplemente a un pequeño deseo o a esos deseos que nosotros a veces podemos experimentar que son leves y pasajeros. De repente estamos allí sentados y decimos, tengo como ganas de algo dulce. Tengo deseo de algo dulce, quisiera picar algo, decimos nosotros. Este es un deseo pasajero. Puede ser que en ese momento suena nuestro teléfono y ya se nos olvidó que teníamos ese deseo, de ese algo. Este es un deseo que se va rápido.
Pero cuando Pablo usa aquí esta palabra para hablar de las pasiones, él está hablando de un anhelo fuerte, un impulso intenso, que tiene un objetivo y que no se detendrá hasta conseguirlo. Es un deseo que batallará fuertemente en el corazón, inclinándonos a ir tras él. Este deseo solo puede ser vencido en el poder del Espíritu. Porque una vez que ese deseo ha entrado a gobernar la mente y el corazón de una persona, casi siempre terminará consiguiendo que él vaya tras él. Esta palabra en ocasiones es usada como el deseo de cosas buenas, pero generalmente se refiere a aquellos deseos que son distorsionados a causa de nuestro pecado. Así que nosotros aquí debemos aclarar que los deseos no solamente se refiere a desear algo que es malo en sí. Por ejemplo, podemos hablar de alguien que está deseando hacerle daño a otro. Ese deseo en sí mismo es malo, es pecaminoso y torcido. Pero también hay otro peligro y es que una cosa que es buena y un deseo que es bueno se desborde al punto de convertirse en un deseo pecaminoso. Por ejemplo, el deseo de comer, el deseo del descanso se puede convertir en un deseo pecaminoso. Fácilmente nosotros podemos estar hablando de glotonería o de ociosidad. Alguien que desea intensamente solo el descanso, el reposo, el juego, el entretenimiento, ha cruzado la línea de lo legítimo para llegar a lo ilegítimo. Alguien que desea intensamente solo vivir una vida relajada ha caído en un mal. Así que cuando hablamos de deseos, hablamos no solamente de hacer una diferencia entre deseos buenos y deseos malos, sino entre todos los deseos, aquellos que aún siendo buenos pueden ser distorsionados a causa del pecado que mora en nosotros. Así que Pablo está diciendo, huye de las pasiones juveniles. Él habla aquí de las pasiones juveniles, no porque haya pecados que se limitan solo a la juventud. Ciertamente que no hay ningún pecado que nosotros podamos decir que una persona mayor ya no va a cometer. ¿Qué pecado pudiera decir un anciano que ya no lo comete? Abraham, siendo un hombre mayor, tuvo temor de los hombres. Normalmente nosotros relacionamos el temor a los hombres con los jóvenes, porque pensamos que solo en la juventud estamos muy preocupados de lo que la gente va a pensar y va a hacer contra nosotros. Y pensamos que eso que llamamos temor a los hombres o presión de grupo solamente nos afecta a nosotros. Pero Abraham está llegando allí con su esposa y le dice, di que eres mi hermana. Porque me da temor, no sé lo que van a hacer contra mí. Así que di que eres mi hermana, para que ellos no me hagan daño. Y cuando pensamos en la caída de David, encontramos a un hombre ya mayor, no era un jovencito. La caída de David con Betsabé no se dio en los primeros años de este hombre cuando fue llamado por el Señor y ungido como rey, sino que se dio en sus años de madurez.
siendo un hombre que había probado la bendición de Dios, que había gozado de los triunfos que Dios le había dado, y estando en esa condición y en esa ventaja, él termina cayendo. Así que no hay pecados de los cuales las personas mayores estén exentas. Sin embargo, Pablo se refiere a las pasiones juveniles porque ciertamente que la inexperiencia y el ímpetu juvenil suele inclinar el corazón hacia ciertas cosas. A veces en la juventud podemos pensar que lo sabemos todo, que no necesitamos del consejo, que no necesitamos de la experiencia, que no necesitamos acudir a otros. Yo lo sé, yo sé lo que estoy haciendo, yo sé para dónde voy y sigue el camino como si ya supiera todo. Pablo dice que le dice a Timoteo que él debe cuidarse de las pasiones juveniles. Así que podemos encontrar, o por lo menos he dividido en 3 grandes categorías, estas pasiones que nosotros podemos considerar en esta noche. En primer lugar, las pasiones que se resumen en la palabra placer. El ansia o el anhelo desmesurado por la satisfacción de los placeres, los apetitos físicos, los apetitos de los ojos, el deseo intenso por la comida, la bebida, experimentar diferentes sensaciones o los deseos sexuales descontrolados. Así que hay una tentación particular en los placeres, la búsqueda de placeres, el anhelo de placeres. Yo lo quiero experimentar, yo lo quiero satisfacer, yo lo quiero probar. Esa búsqueda lleva a los hombres a desviar el corazón y Pablo le dice a Timoteo, cuídate de ello. El Señor Jesucristo advierte acerca de esto, Lucas capítulo 21, versículo 34. Lucas 21, 34 está el Señor hablando con sus discípulos y Él les dice, estad alerta, no sea que vuestro corazón se cargue con disipación y embriaguez y con las preocupaciones de la vida y aquel día venga súbitamente sobre vosotros como un lazo. El deseo de los placeres, el anhelo por probar muchas cosas, el anhelo por experimentar muchas cosas, puede descontrolar el corazón y llenarlo, como dice el Señor aquí, de disipación y embriaguez. Puede cargar el corazón con esa búsqueda, con esa sed intensa de aquellas cosas y desvían el corazón. Esta es una advertencia que nos hace la Escritura, que debemos guardar la mente, guardar el corazón, guardar los ojos para estar vigilantes, porque estos deseos de placer son intensos. Pablo escribe a los romanos lo siguiente: la noche está muy avanzada y el día está cerca. Por tanto, desechemos las obras de las tinieblas y vistámonos con las armas de la luz. Andemos decentemente como de día, no en orgías y borracheras, no en promiscuidad sexual y lujurias, no en pleitos y envidias,
Antes bien, vestíos del Señor Jesucristo y no penséis en proveer para las lujurias de la carne. No es pecado comer, no es pecado beber, no es pecado la sexualidad, Dios la ha dado. No es pecado vivir ciertos placeres, experimentar ciertas cosas, pero cuando alguien se entrega para vivir eso, para tener la próxima experiencia, para probar el próximo aparato que me produce mucha adrenalina, para lanzarme del siguiente avión, para tener la próxima aventura que me trae mucha satisfacción, hay un peligro porque esos placeres enredan la vida, distraen y llenan, dijo el Señor, de disipación, de desperdicio. La vida termina desperdiciada. Así que debemos tener cuidado. No sea que la comida, la bebida, la buena comida y este tipo de cosas que llenan los sentidos empiecen a gobernar el corazón. Pero en segundo lugar, nosotros podemos encontrar que hay otras pasiones que mueven el corazón, no solamente el placer, también el poder. El poder, la fama, el reconocimiento, un nombre en la sociedad puede llegar a ser una fuente de mucha tentación para nosotros. La pasión descontrolada por brillar o ser dominante resulta en muchos pecados. Nosotros vivimos en una generación que exalta a aquel que se exalta encima de otros, aquel que se promueve a sí mismo, aquel que busca brillar, aquel que está tratando de ir por encima de los demás. La ambición pecaminosa es alabada por los hombres. Ese que tiene como meta principal ser famoso, influyente, ese que tiene como meta principal brillar y gobernar sobre otros, es alabado, cuando en realidad deberíamos tener mucho cuidado, porque la Escritura dice que nosotros no vinimos a ser servidos, sino a servir. Que la exaltación viene del Señor, no viene de nuestra mano. Que es Dios quien exalta, no somos nosotros. Y cuando Dios exalta, nosotros no tenemos que aplastar a nadie. Tampoco tenemos que vender nuestra reputación, nuestra buena moral, para poder ganar vistas, para ser más influyente o más reconocido. La búsqueda de nombre y de fama ha sido un gran mal a través de la historia. El apóstol Juan escribe una carta, la tercera carta que escribe, y allí habla de un hombre. Mire lo que dice la tercera carta, versículo 9. Escribí algo a la iglesia, dice Juan, pero Diótrefes, a quien le gusta ser el primero entre ellos, no acepta lo que decimos. Por esta razón, si voy, llamaré la atención a las obras que hace, acusándonos injustamente con palabras maliciosas, y no satisfecho con esto, él mismo no recibe a los hermanos, se lo prohíbe a los que quieren hacerlo y los expulsa de la iglesia. Amado,
No imites lo malo, sino lo bueno. El que hace lo bueno es de Dios. El que hace lo malo no ha visto a Dios. Juan dice que este hombre tenía un gran problema. Amaba el poder. Quería el primer lugar y lo estaba consiguiendo por lo legal o por lo criminal. Lo conseguía por méritos o por la fuerza. En este caso lo estaba consiguiendo haciendo uso de estrategias muy sucias. Dice que Diótrefes le gusta tener el primer lugar y él no acepta lo que decimos. Nos acusa injustamente con palabras maliciosas. Él estaba dispuesto a dañar el nombre de Juan y de otros para tener el primer lugar. Estaba dispuesto a torcer la verdad, a destruir el buen nombre de aquellos siervos de Dios como Juan para poder ganar al pueblo que él quería gobernar y sobre el cual él quería estar. El anhelo de poder es una gran tentación que puede desviar grandemente el corazón de los hombres, que puede desviar grandemente el corazón de todos nosotros, el corazón de los jóvenes. Hay una oferta allí afuera. Si postrado me adoras, todo esto te daré. Esas fueron las palabras de Satanás al Señor Jesús. Pero esas palabras, esa tentación no se limitó al Señor Jesús aquel día en el desierto. Esa es la tentación en la que estamos todos nosotros expuestos todo el tiempo. Si postrado me adoras, te haré famoso. Si postrado me adoras, te daré gran nombre, reconocimiento. Busca el poder, busca la fama, busca la gloria. Es esto mismo de lo que el Señor acusa a los fariseos. Cuando allí en el Sermón del Monte Él está hablando de algunos ritos o de algunas prácticas religiosas, dice: cuidad de no practicar vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos por ellos. De otra manera, no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Estos hombres hacían sus oraciones, daban sus ofrendas, ayunaban para recibir la alabanza de los hombres, para ser tenidos en alta estima, para ganar fama y reconocimiento. Y habían caído en la tentación de tomar aquellas cosas santas y torcerlas para sus propios beneficios. Debemos tener mucho cuidado. Pablo dice: huye de las pasiones juveniles. En tercer lugar, encontramos otra pasión muy común, y es el deseo de las posesiones. Es un anhelo incontrolable de tener posesiones materiales y de la gloria que conllevan, que atrapa a los hombres y trae muchos dolores y muchos males. En la primera carta a Timoteo, Pablo le dice, capítulo 6, versículo 6, pero la piedad en efecto es un medio de gran ganancia cuando va acompañada de contentamiento. Timoteo, tienes que estar contento con lo que Dios te ha dado, porque nada hemos traído al mundo, así que nada podemos sacar de él. Y si tenemos que comer y con qué cubrirnos, con eso estaremos contentos. Pero los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchos deseos necios y dañosos que hunden a los hombres en la ruina y en la perdición. Porque la raíz de todos los males es el amor al dinero, por el cual, codiciándolo algunos,
se extraviaron de la fe y se torturaron con muchos dolores. Ciertamente que el Señor bendice el trabajo. Él bendice a quien trabaja honestamente, con esfuerzo. Dios bendice la labor, bendice las manos laboriosas y es Dios quien prospera. Pero cuando alguien pone en su corazón hacerse rico y ser alguien grande y llena su alma de amor al dinero, Pablo dice que caen en tentación y lazo. Es decir, es una trampa. Esto del lazo es como una trampa que se pone para atrapar una presa. Los cazadores iban a los bosques y ponían trampas para atrapar animales. Esto es lo que Pablo dice, que el dinero pone allí un cebo, una trampa que lo hace atractivo, y cuando la persona quiere tomarlo, entonces cae prisionero y cae en muchos deseos necios y dañinos, destructivos, que hunden a los hombres en la ruina y la perdición. Por eso el Señor dice, ¿de qué entonces le sirve al hombre ganar el mundo entero si ha perdido su alma? Huye de las pasiones juveniles. Así que hemos visto en primer lugar lo que significa la palabra huir. Hemos considerado en segundo lugar las pasiones y las hemos dividido en tres categorías: placeres, poder y posesiones. Ahora la pregunta es, ¿por qué necesitamos huir continuamente? Cuando nosotros vemos lo que Pablo escribe allí, él no está hablando de esta huida como una acción que se hace una sola vez, sino como una acción que se debe hacer continuamente. Así que surge la pregunta, ¿por qué debemos huir continuamente? Y la respuesta es sencilla, porque nuestra carne es continuamente malvada. Nuestra naturaleza pecaminosa heredada de Adán está siempre batallando para llevarnos al mal. Pedro escribe diciendo que el diablo es un león rugiente que está allí merodeando, siempre está buscando a quien devorar. Debemos mantenernos en una huida continua porque nuestro corazón es pecaminoso, porque hay residuo de pecado, pecado remanente, que está siempre haciendo la guerra contra la verdad. Así que tenemos un enemigo dentro que siempre está tratando de llevarnos hacia el mal. Por eso debemos huir continuamente. Debemos huir continuamente porque tenemos un enemigo, el diablo, que está siempre buscando nuestra caída. Él no descansa. Siempre busca nuestra caída. En tercer lugar, porque hay un mundo, todo este sistema enemigo de Dios, al que la Biblia llama el mundo, es un sistema malvado que clama contra Dios y que promueve nuestros deseos. ¿Tú lo quieres? Hazlo. ¿Te gusta? Tómalo. Si te sientes bien, ¿por qué no lo haces? Lo importante es que tu corazón lo desee. ¿Lo anhelas? Búscalo hasta que lo encuentres y lo consigas y lo obtengas. Corre tras él. No te detengas.
Solo hazlo. Es el eslogan de una marca muy conocida, ¿verdad? Solo hazlo. Corre tras él. Y Pedro, conociendo el peligro claro y presente que acecha nuestras vidas, escribe a los creyentes: amados, os ruego, como extranjeros y peregrinos, que os abstengáis de los deseos carnales, los que batallan continuamente contra el alma. Es una batalla continua. Por eso la huida es continua. El enemigo no descansa, la carne no descansa, el mundo todo el tiempo está inventando estrategias para atraernos al mal. Es un gran enemigo del cual debemos huir y del cual debemos cuidarnos. Así que Pablo le escribe a este joven pastor: Timoteo, si tú has de vivir una vida que honre al Señor y has de servirle a Él, huye de las pasiones juveniles. Guárdate de tu propio corazón. Guárdate de las cosas que te son más atractivas. Guárdate de los peligros que son propios de tu condición y de tu posición. Timoteo tenía unas tentaciones particulares por su posición. Si ustedes leen la carta, encuentran allí que había gente que estaba distorsionando la verdad y Pablo le dice: cuídate de meterte en discusiones vanas. Esas te van a distraer y no producen nada. Cuídate. Cuídate de este que se ha desviado para seguir al mundo. Guárdate de él, porque esto al final va a ser una oposición al ministerio. Porque todas esas discusiones vanas y se sientan a filosofar y hablan, pero nunca llegan a nada porque esas personas no quieren conocer la verdad. Timoteo, guárdate, no sea que tú termines enredado en esas cosas y el ministerio se haga ineficaz. Ahora, muchos de nosotros no somos pastores, pero a cada uno Dios nos ha concedido un lugar y unas circunstancias de las cuales debemos estar vigilantes. Así que tú necesitas ocuparte de ver allí donde Dios te ha puesto cuáles son esas cosas particulares, esas tentaciones particulares en las cuales podrías caer atrapado. ¿Acaso son las personas que te rodean? ¿Son las aspiraciones de vida que promueven en ti? ¿Es la influencia que estás recibiendo de tus amigos o a través de tus aparatos electrónicos a los que sigues? Los videos que ves, las cosas que escuchas, lo que lees, ¿qué están promoviendo en tu corazón? Tal vez nuestro problema y tu problema no sea que estás involucrado en discusiones de genealogías y ese tipo de cosas. Pero tal vez tu problema es que alguien está todo el tiempo promoviendo en ti que hagas algo que no honra al Señor. Sé un joven liberado. Sé una joven entregada a la vida y los placeres. ¿Por qué te aburres? ¿Por qué eres tan amargado o tan amargada? Vive la vida. Somos jóvenes. Vida solo hay una. Juventud solo hay una. Tal vez es eso lo que te está tentando. Tal vez en tu corazón ha crecido un gran deseo de ser rico y famoso y estás dispuesto a vender el alma y el cuerpo si es necesario para obtenerlo. Ten cuidado. Tal vez tu situación sea lo contrario. No quieres hacer nada. Quieres vivir la vida sin hacer nada.
Yo solo quiero vivir bien, usar ropa de marca, tener buenos zapatos, tener un buen carro, pero no quiero trabajar. Guárdate si esa es tu debilidad y tu pecado. Considera, según la posición que Dios te ha dado y las circunstancias en las que vives, cuál es la tentación a la que estás expuesto y huye de ella por el bien de tu alma. Pues, ¿qué aprendemos de estas palabras? En primer lugar, hemos aprendido que este es un lenguaje de urgencia. Pablo está hablando aquí con urgencia porque el peligro es grande y real. Muchos huyen de peligros que no son reales. Muchos están a veces por su imaginación percibiendo cosas donde no las hay. En algunos casos sus mentes son perturbadas y huyen sin que nadie los persiga, dice Proverbios 28:1. Sin embargo, Pablo está hablando aquí de un peligro que es real. Huye de las pasiones juveniles. Este es un peligro real. Porque aunque tú no lo veas, porque aunque no veas a un ejército que te está persiguiendo o a una fiera salvaje que está tratando de atraparte, la realidad de lo que está pasando espiritualmente es totalmente cierta. Es real. El peligro es real. El diablo es real. El mundo, tal como lo hemos descrito, como ese sistema contrario a Dios que atrapa a los hombres y los lleva a la condenación, es real. La tentación a caer en pecado es real. Tu corazón es verdaderamente tentado. Tu mente es realmente tentada. Aquí no estamos hablando de cosas fantasiosas. No estamos hablando de cosas imaginarias. Aquí no estamos hablando de peligros que no existen. Estamos hablando de cosas que son completamente ciertas. De inclinaciones del corazón que nos llevan a pensar y desear cosas terribles que deshonran a Dios y en muchas ocasiones hacen gran daño a los hombres. Esto es real. Pero queridos jóvenes y amigos, este lenguaje es de urgencia también porque la condenación eterna del alma es real. Hay un infierno eterno que es real. Esto no es una historia de gente que quiere asustar a otra. No, no es un invento para mantener gobernados a los hombres. No, no es cierto que la religión haya sido inventada simplemente para tener atrapados a los hombres por causa del temor. No. La vida es real, la muerte es real, el infierno es real, la eternidad es real. Por eso Pablo dice, huye, huye, huye por tu vida, corre para que seas salvo. Este llamado entonces tiene un lenguaje urgente, pero también aprendemos que estas palabras de Pablo son un desafío a la pureza en un mundo impuro y corrompido. Pablo le dice a Timoteo, huye de las pasiones juveniles. Y el tiempo en el que vivió Timoteo no es muy diferente al que vivimos nosotros. Inmoralidad, idolatría, perversiones, los hombres haciendo su propia voluntad, enemigos de Dios, perseguidores del evangelio, un mundo que promueve todo lo malo y que persigue lo bueno.
Timoteo viviendo, creciendo en una sociedad que mataba niños y no parecía nada malo. Pero predicar el evangelio sí era algo digno de muerte. Los hombres vivían un desorden, desechaban a las mujeres, las maltrataban. Había homosexualidad por todas partes, prostitución, borracheras y toda clase de males. Y eso era alabado. Pero cuando la iglesia del Señor predicaba el evangelio, eso era señalado como algo malo, como algo tonto que debía ser destruido. Y eso se parece a nuestra sociedad. Si tú dices yo soy cristiano, te conviertes en objeto de burla, de risas, de desprecio. Te dicen, pero ¿cómo? Un joven en pleno siglo XXI creyendo semejantes tonterías. Pero si tú dices, yo he descubierto que una piedra que está en la montaña tal es la fuente de la vida en este mundo y por eso yo ahora adoro aquella piedra, eres aplaudido y alabado. Si tú dices, yo no creo que haya un Dios todopoderoso en el cielo que ha creado todas las cosas, yo no creo eso. Yo creo que de la nada hubo una explosión donde no explotó nada y que de esa explosión salió todo y que una molécula que estaba en el mar empezó a buscar la tierra y se movió tanto que le salieron patas y empezó a caminar y luego con los siglos y los millones de años se convirtió en lo que somos nosotros hoy. Entonces te dicen, wow, qué inteligente tú eres. Te aplaudimos. Eres una mente brillante. Ese es el mundo en el que vivimos. Tú eres un joven o una joven que dice, yo voy a mantener mi pureza y mi castidad hasta el matrimonio. Y eres un tonto digno de burla. Pero tú dices, yo tengo 18 años y me he acostado con 100 hombres y te aplauden, te alaban y te hacen famosa. Ese es el mundo en el que nosotros vivimos. Y las palabras de Pablo son un desafío a la pureza en ese mundo. En este mundo en el que nosotros vivimos. Huye, dice Pablo, de las pasiones juveniles. Busca la santidad y la pureza. Y esa segunda parte del versículo, si el Señor lo permite, lo estaremos considerando el domingo. Persigue la piedad. Busca la piedad. Huye de estas cosas. Corre hacia la piedad. Así que este es un desafío a la pureza en un mundo impuro y corrompido. Y por último, esta es una advertencia para ti que no eres creyente. Amigo que estás aquí en esta noche, gracias a Dios que estás oyendo estas cosas. Y el Señor a través del apóstol Pablo te manda a que huyas del pecado porque el pecado te ha atrapado y te está llevando a la condenación eterna. Huye del pecado. Huye del mal. Necesitas huir del pecado porque permanecer en él es permanecer perdido y en condenación para siempre. Ser pecador no es un asunto de mera libertad. Yo hago lo que yo quiero y está bien. No, es ser un esclavo que finalmente caerá en la condenación eterna.
Así que también este llamado a huir, aunque fue hecho a un pastor, en esta noche se te hace a ti. Huye de lo que te está llevando a la condenación. Huye del pecado. Huye de la maldad. Porque el que es amigo del mundo es enemigo de Dios. Huye, porque todo aquel que sirve al pecado finalmente recibirá la paga del pecado, que no es gloria, que no es inmortalidad, que no es exaltación, es condenación eterna. Necesitas huir para salvar tu vida porque estás perdido en tus pecados. El Señor te manda a huir. El Señor Jesucristo dice lo siguiente, escuche por favor. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que cree en él no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y este es el juicio, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, pues sus acciones eran malas. Porque todo el que hace lo malo odia la luz y no viene a la luz para que sus acciones no sean expuestas. Pero el que practica la verdad viene a la luz para que sus acciones sean manifestadas, que han sido hechas en Dios. Si tú permaneces en tu pecado, dice el Señor Jesucristo, que ya estás en condenación, pero que Dios ha enviado a su Hijo para que tú seas salvo, para que todo aquel que cree en Él sea salvo, para que todo aquel que pone su fe, su esperanza en Cristo sea salvo. Huye del pecado, huye de la maldad, porque tarde o temprano te atrapará en el infierno para siempre. Por eso necesitas huir de él. Amados hermanos, que el Señor nos lleve a considerar esta noche estas cosas y que nuestro corazón se disponga a vivir de una manera que sea consecuente con la verdad. Pablo le dice a Timoteo, huye de las pasiones juveniles. Y el Espíritu del Señor nos habla en esta noche que huyamos de aquellas pasiones. Considera tu vida y tu corazón. Considera tus debilidades. Considera aquellas cosas que tanto te atraen y te seducen. Y todo aquello que te aleja de Dios, debes abandonarlo hoy mismo. No mañana, no en un año, no cuando ya hayas disfrutado un poco la vida, sino hoy. Huye hoy. Que el Señor tenga misericordia de nosotros. Vamos a orar.